Después hace la coestimulación y le secreta citocinas para generar un perfil. En este caso le secreta interleucina 10 y le secreta el ácido retinoico. Entonces, con la interleucina 10 y el ácido retinoico, lo que va a suceder es que este linfocito T virgen de aquí se va a convertir en una célula T reguladora inducida. Entonces, si recuerdan, había células T reguladoras naturales, que son las que salen del timo ya formadas con células reguladoras, y células T inducidas que se generan en la periferia. ¿Sí? Entonces, estas células que van a empezar a salir de aquí de la placa de Peyer van a ser linfocitos T reguladores. Entonces, aquí voy a tener T-Rex. Y estos T-Rex lo que van a hacer es que ellos van a empezar a secretar citocinas como el TGF-beta y la interleucina 10. Y de esta manera, los linfocitos T reguladores lo que van a hacer es que este TGF-beta y la interleucina 10, lo que van a hacer es que van a tranquilizar, por decirlo de alguna manera, a los demás linfocitos T que estén aquí, de memoria. Por ejemplo, si este es un TH1 de memoria, lo que va a hacer el TGF-beta y la interleucina 10 es que lo van a mantener inactivo, en un estado parecido a la anergia. Entonces, de esta manera, este TH1 que llegue aquí no va a producir inflamación porque hay TGF-beta e interleucina 10 entre la lámina propia y eso es lo que va a hacer que se tranquilice todo el ambiente. ¿Sí? Igual los macrófagos que estén aquí, principalmente con el TGF-beta y la interleucina 10, se van a transformar en macrófagos M2, entonces no van a ser proinflamatorios, van a estar tranquilos. Y así todas las células que van llegando, las NK y todo que están aquí, los eosinófilos, están, digamos, en estado pacífico, gracias a que las células T reguladoras que se están generando aquí en base a estímulos que no son nocivos, por ejemplo, microorganismos de la microbiota normal o proteínas del alimento, lo que sea, lo que están generando son linfocitos T reguladores para que el intestino no responda violentamente o de manera inflamatoria hacia ellos. ¿Cómo va a responder? Pues generando células que aunque están aquí, no están activadas porque esto no está rompiendo la integridad del intestino. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo se va a defender el intestino mientras esté en estado de tranquilidad, de homeostasis antiinflamatoria? Bueno, aquí lo que va a suceder es que aparte de las células T reguladoras que van a estar controlando a las células para que, por ejemplo, el macrófago M2 repare o estimule la formación de barreras y no produzca inflamación, vamos a... Profe, ¿Cómo? es que yo me perdí en una parte. ¿En cuál? Me quedé en que la célula dendrítica le secretaba interleucina 10 y ácido retinoico al Ajá. linfocito. Entonces, ese mismo linfocito es el que se convierte en T regulador. Sí, sí, gracias a la interleucina 10 y al ácido retinoico se va a convertir en célula T reguladora, ¿sí? Y lo que va Y a ir, sale, ¿no? Ese linfocito sale. Ah, ok. sale y se va a la lámina propia y entonces empieza a formar parte del tejido linfoide difuso. Y lo que hace es empezar a secretar TGF-beta interleucina 10 y mantiene un estado antiinflamatorio en la mucosa intestinal, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Otra célula que participa para mantener aquí el estado antiinflamatorio es el mismo epitelio. Entonces, las células epiteliales, los enterocitos, secretan ácido retinoico. Entonces, como ven, el ácido retinoico, ¿no?, tiene una función antiinflamatoria. Entonces, si se ponen a comer zanahorias, todo lo que tenga vitamina A, van a tener una salud intestinal mejor, ¿sí? Entonces, siempre la vitamina A mejora mucho el rendimiento de los epitelios. Una es porque, si se acuerdan, la vitamina A lo que genera es mejor proliferación y reepitelialización de los tejidos dañados, pero también el ácido retinoico lo que genera es que haya un ambiente antiinflamatorio intestinal, ¿sí? Entonces, de esta manera, tanto por las células T reguladoras como por los mismos enterocitos, están secretando ácido retinoico. ¿Okay?
Ahora, ¿qué sucede con las células B? Bueno, las células B, este linfocito T regulador va a hacer lo mismo que veíamos en tejidos cuando un efector TH1 o TH17 o TH2 interactuaba con el linfocito B. Para que este se expandiera clonalmente, se generan células plasmáticas secretoras de anticuerpo. Entonces, si era TH1 y TH2 generaban IgG, y si es TH2 generaba IgE, y el TH1 y TH17 generaban linfocitos que produjeran IgG. Entonces, si ya dijimos que la IgA es de mucosas, significa que este linfocito T regulador, además de irse aquí a la lámina propia, una parte de ellos, como sucedía en los otros perfiles, va a ir a interactuar aquí con los linfocitos B. Entonces, cuando el linfocito T regulador, le voy a borrar para hacer la letra un poco más chica. Entonces, cuando el linfocito T, aquí, ¿no? Entonces, generamos una Treg, ¿no? Entonces, aquí está la Treg. Entonces, esta Treg se va a interactuar con el linfocito B. Entonces, cuando interactúe con el linfocito B, aquí tengo, aquí tengo al linfocito B. Igual va a ser lo mismo. Va a interactuar con él porque el linfocito B le va a presentar antígeno, el mismo antígeno que generó a la célula dendrítica. Y entonces el T-Rex lo que va a hacer es que él le va a dar también una señal para que se diferencie en célula plasmática productora de anticuerpos. Y lo que va a hacer el T-Rex es precisamente secretarle estas citocinas. Entonces el T-Rex al linfocito B virgen le va a secretar interleucina 10 y le va a secretar TGF beta, ¿sí? Y ya que le está secretando esto, en la interleucina 10 y el TGF beta, va a hacer que este linfocito B se diferencie, ¿no? Le voy a borrar esto de acá, de estimulación. Y entonces este linfocito B se va a diferenciar en una célula plasmática. Entonces le voy a poner una célula plasmática, pero ¿qué anticuerpo va a generar? Por el estímulo de estas dos citocinas, interleucina 10 y TGF beta, lo que va a generar es una IgA. Entonces, si se acuerdan, hicimos una tablita donde poníamos el TH1, el TH2, el TH17 y poníamos todas las citocinas que participaban, y luego poníamos el tipo de anticuerpo que generaban. Bueno, la podemos completar esa tabla poniendo a los T-Rex con las células, los linfocitos B, y estas citocinas, interleucina 10 y TGF beta, que secreta el T regulador hacia el linfocito B, lo que va a hacer es que las células plasmáticas produzcan IgA, ¿sí? Entonces, la IgA, ¿por qué es antiinflamatoria? Voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces vamos a ver por qué es antiinflamatoria. Y voy a borrar acá algo de las células M. Entonces vimos que aquí se secretan y salen hacia la mucosa. Entonces, ¿cómo logran hacer esa salida hacia la mucosa? Yo tengo aquí la IgA que se está produciendo. Y entonces esta IgA es unida en la célula plasmática con una proteína que se llama proteína de unión. Y esa proteína de unión lo que hace, la voy a poner en otro color para que vean. Bueno, nada más tengo dos colores, el verde y el rojo. Entonces, esta proteína de unión lo que hace es fijar una IgA con otra IgA por el FC. Y entonces, ¿para qué la fija así? La empieza a secretar aquí. Aquí tengo la IgA de dímero. Y entonces, ¿para qué la IgA tiene esta proteína? Bueno, yo aquí tengo el enterocito. Lo voy a hacer acá. Entonces, yo tengo aquí el enterocito así. Y entonces, lo que va a suceder es que el enterocito tiene un receptor aquí para la proteína de unión. Entonces, lo que va a suceder es que la IgA se va a unir al receptor del enterocito
Y entonces yo tengo aquí esta IgA unida, y cuando se una a ese receptor, lo que va a hacer el enterocito es endocitarla utilizando este receptor. Entonces la va a llevar pegada aquí a la IgA, ¿sí? Entonces yo tengo aquí a la IgA que va como dímero. Aquí yo la puse una sola porque no me alcanza el espacio, pero lo voy a hacer un poquito más, ¿no?, para que me alcance. Y entonces yo aquí voy a tener a la IgA que es internalizada y lleva aquí el receptor, la proteína de unión, y lleva aquí el receptor del enterocito. Entonces el enterocito, ¿para qué la endocitó? Pues para pasarla a la luz intestinal. Entonces, cuando salga por acá, lo que va a suceder es que cuando la secrete el enterocito, aquí vamos a tener ya, en este caso, aquí ya es la luz del intestino, y aquí yo voy a tener a la IgA en forma de dímero, y lo que va a hacer es cortar su receptor, el enterocito este que está aquí, y entonces la proteína va a ser secretada otra vez, nada más con la proteína de unión. Entonces, si se fijan, la proteína de unión se fija al receptor del enterocito, el enterocito la endocita, y cuando la saca por exocitosis hacia el lado de la luz intestinal, le corta esta parte y la saca nuevamente unida con la proteína de unión, ¿sí? Y este se le llama, esta parte que está aquí se le llama componente secretorio. ¿Sí? La proteína de unión se le conoce como componente secretorio porque lo que hace es facilitar la secreción atravesando por endocitosis al enterocito y sale a la luz intestinal. Entonces se le conoce afuera como componente secretorio y está uniendo a dos IgAs formando un dímero. Entonces esto es lo que hace que la IgA pueda estar acá actuando contra los microorganismos. Empieza a ser secretada en todo el moco. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Porque es muy importante esto. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces muy sencillo. Ajá. Entonces Doctor, cuando sale del doctor, el enterocito, componente sale de unión es la... A ver, que hable uno nada más. ¿Sí? entonces cuando sale del A enterocito ver, lo basta. secreta ya estaba hablando. Cuando sale del enterocito, sale en forma de moco. Sale mezclada con el moco. ¿Sí? Ajá. Entonces, Ah, por eso, por ejemplo, si quieren colectar IgA para ver si hay o no cantidad, se colecta el moco, porque ahí se ve cuánta cantidad hay de IgA. Entonces, la IgA se va a secretar aquí por la luz y va a estar mezclada con el moco y va a estar secretándose constantemente. Por eso, la IgA es la inmunoglobulina o el tipo de anticuerpo que en mayor abundancia existe en el organismo, porque las mucosas, como son más grandes que cualquier otra parte, producen muchísimo moco y todo ese moco trae IgAs que son específicas contra microorganismos, normalmente microorganismos no patógenos, ¿sí? Alguien, no sé si se acuerda alguien qué características tenía la IgA, pero la IgA no fija el complemento. Por lo tanto, como está en forma de dímero, no fija el complemento. Como el FC está ocupado por el componente secretorio, tampoco permite la fagocitosis. Entonces no hay fagocitosis tampoco. Y si no hay fagocitosis, no hay activación del complemento, pues no hay inflamación, porque los macrófagos necesitan componentes del complemento y ya necesitan hacer la fagocitosis para poder generar interleucina 1, que es la que genera la inflamación. Entonces, por eso se secreta IgA, porque la IgA lo que va a hacer nada más es unir al microorganismo y lo arrastra con el moco hacia las heces, y así evita que este microorganismo se vaya a pegar al intestino, ¿sí? Y por ejemplo, si fuera una toxina bacteriana, también se le va a unir, y lo que va a hacer es evitar que la toxina se pegue a la pared del intestino, y entonces al pegársele el anticuerpo a la toxina, lo que va a hacer es, envuelta en el moco,
y las heces se va a ir del organismo. Entonces, su función principal de la IgA es la neutralización. Pero no es proinflamatoria porque no fija el complemento y no permite tampoco la opsonización para la fagocitosis. ¿Okay? Y por eso se mantiene íntegro el intestino, porque no hay inflamación, pero sí tenemos anticuerpos y tenemos péptidos antimicrobianos y otras cosas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro por qué es antiinflamatorio este sistema? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, Sí. entonces les voy a explicar súper rápido de qué pasa, porque yo creo que muchos nos podemos preguntar, ¿qué pasa si ahora lo que entra es un microorganismo patógeno? Entonces, lo que va a suceder con un microorganismo patógeno, vamos a suponer, lo voy a borrar aquí, bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos a suponer que en lugar de ser un microorganismo que está todo amorfo, pero bueno, es un microorganismo, ¿sí? En lugar de ser una parte de la microbiota, fuera Salmonella. ¿Sí? Entonces, si fuera Salmonella lo que va a hacer es que cuando entre aquí a la célula M, porque ella va a entrar por su gusto, no porque la endocite, lo que va a hacer es que los PAMs de Salmonella son altamente proinflamatorios. Entonces, lo que va a hacer es que cuando entre aquí a la célula M va a captar los PAMs que están aquí, sobre todo el lipopolisacárido, y entonces la célula M lo que va a hacer es, no sé si se acuerdan qué pasa cuando un microorganismo, una célula epitelial detecta un PAM intracelular, lo que hace es generar interleucina 1, y la interleucina 1 pues es proinflamatoria. Entonces, ¿qué va a hacer la interleucina 1? La interleucina 1 lo que va a hacer, ¿sí? Antes de que se me corte mi conferencia, la interleucina 1 lo que va a hacer es que va a actuar sobre la célula dendrítica. Entonces, esta célula dendrítica que va a venir a interactuar acá, luego me voy a pasar a este lado. Cuando venga a interactuar acá, la célula dendrítica, ahora en lugar de ser una célula dendrítica que va a secretar interleucina 10 y ácido retinoico, como fue estimulada por la interleucina 1, que es generada por activación de los TLR, ya sea porque Salmonella con sus PAMs los active o porque Salmonella destruye a la célula M. Entonces se genera interleucina 1, que da la alerta que hay inflamación, y entonces la célula dendrítica, en lugar de secretar interleucina 10 y ácido retinoico para generar el T-Rex, lo que va a hacer es secretar interleucina, que puede ser interleucina 12, o puede ser TGF-beta, TGF-beta, o puede ser más interleucina 6. Entonces, si se fijan, con estos dos citocinas, claro que unas van a secretar interleucina 12 y otras TGF-beta interleucina 16. ¿Qué es lo que van a generar? En lugar de generar un T-Rex, con estas citocinas, lo que nos van a generar ahora es un perfil que puede ser TH1 o TH17. ¿Sí? Y si se generan TH1 y TH17, en lugar de secretar la interleucina 10 y TGF-beta al linfocito B, ¿qué le van a secretar? Pues le van a secretar interferón gamma y le van a secretar interleucina 17. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Que este linfocito B se transforme en célula plasmática, pero en lugar de secretar IgA, va a secretar IgGs. ¿Sí? Y la IgG es proinflamatoria. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí van a llegar y en lugar de ser la T-Rex va a ser un TH1 o un TH17, depende de qué microorganismo fue el que le infectó. Si es una bacteria extracelular, pues será TH17, y si es una intracelular o mixta, como el caso de la Salmonella, pues va a generar los dos perfiles TH1 y TH17, y entonces las citocinas que se van a generar aquí son puras citocinas proinflamatorias, como interferón gamma o la interleucina 17, y entonces ¿qué va a suceder? Que el intestino se va a inflamar, porque esto va a llevar a la activación
de todas las células inflamatorias. Entonces, las células inflamatorias lo que van a hacer es migrar hacia la pared del intestino, y como salmonela aquí yo puse una, pero obviamente va a haber miles, lo que van a hacer es empezar a destruir la barrera intestinal y van a empezar a pelear acá contra salmonela. Entonces yo tengo aquí salmonela, aquí ya se perdió la integridad, y entonces todas las células inflamatorias van a empezar a trabajar aquí, y es como se va a generar ahora la inflamación intestinal. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que sucedió fue que hubo un cambio en la citocina, que en este caso esta célula M no secretaba citocinas, pero había sido retinoico, entonces se genera un ambiente antiinflamatorio. Cuando una bacteria rompe o un virus rompe la integridad de la barrera, se secreta interleucina 1, que puede ser por activación con PAMPs o por la muerte de las células M. Se genera interleucina 1, la interleucina 1 le cambia el perfil a la célula dendrítica, la induce a que deje de producir interleucina 10 y ácido retinoico, y lo que hace es producir citocinas proinflamatorias y transforma los linfocitos T vírgenes en lugar de T reguladores en Th1 o Th17, y estos a su vez a los linfocitos B vírgenes, en lugar de producir células plasmáticas productoras de IgA, lo que hace es que produzcan IgG, y la IgG es proinflamatoria, entonces la IgG aquí va a empezar a participar en la opsonización, en la fijación del complemento, y entonces se va a hacer un ambiente proinflamatorio. Cuando se elimina el microorganismo, va a dejar de producirse interleucina 1, y entonces otra vez va a empezar a haber interleucina 10 y ácido retinoico, van a empezar a salir más T-Rex, y entonces las T-Rex lo que van a hacer es volver otra vez este ambiente antiinflamatorio, porque con la interleucina 10 y el TGF-beta van a empezar a inhibir a estos dos perfiles. ¿Sí? Sí. ¿Todos entendieron eso? Sí. Antes de que se nos acabe la reunión. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, Y nada más tomen en consideración esto. Recuerden siempre que las respuestas dependen del antígeno. Entonces, si son antígenos inocuos o microorganismos de la microbiota tiene PAMs que no son proinflamatorios o muy poco inflamatorios. Entonces, mientras sean esos estímulos, va a producirse mucha interleucina 10 y TGF-beta, y entonces se va a volver un ambiente antiinflamatorio con IgAs. Si se rompen estas barreras, se produce una citocina clave, que es la interleucina 1, y la interleucina 1 siempre va a generar un proceso inflamatorio. Entonces, la interleucina 1 influye en la célula dendrítica para que produzca citocinas proinflamatorias al T, el T se las produce al B, y entonces se genera producción de IgG y perfiles inflamatorios como el Th1, el Th17, y si son parásitos los que destruyeron todo esto, se va a generar un perfil Th2. Y así se inflama el intestino. ¿Sí? Sí. Y cuando se produce la IgG, ¿pasaría igual que como la IgA, que se secreta como el moco? No, cuando se produce la IgG, aquí la IgG lo que va a sí se va a mezclar con el moco, pero lo que va a suceder es que como ya se rompieron las barreras aquí, entonces la IgG va a empezar a salir acá. Es como, por ejemplo, cuando vacunen contra parvovirus, como la vacuna es sistémica, o sea, en la subcutánea, lo que se va a generar son células plasmáticas productoras de IgG, y entonces cuando el parvovirus llega y empieza a destruir todo, hasta que el parvovirus no llegue y destruya el epitelio, la IgG no va a poder hacer nada a la que generan con la vacuna. Por eso la vacuna no es realmente muy buena en protección, porque la IgG se secreta muy poquito por un mecanismo parecido a este de la IgA, pero casi no hay receptores en los enterocitos para IgG. Por eso en el moco hay muy poquita IgG en forma natural, que no hay inflamación. Entonces la protección es baja de la vacuna de parvovirus, y es más activa por otro tipo de células como las Th1. Entonces, hasta que se rompe la integridad o se separa el epitelio, empieza a salir la IgG, igual se mezcla con el moco y empieza a inactivar a las bacterias, en este caso a Salmonella, ¿no? Si fuera un virus, a un virus. ¿Sí? Si tienen dudas, ya sea que yo lo que les sugiero es que cuando alguien tenga una duda la ponga ahí en el grupo para que la pueda yo explicar y ya los demás la puedan comprender. ¿Sí? Entonces, si no tienen dudas, pues nos vemos el miércoles porque hace acabar.
El miércoles, nada más les voy a explicar, les voy a poner un esquemita aquí y otro acá de lo que es piel y lo que es pulmón, las diferencias. Y ahí vamos a empezar con hipersensibilidades. Entonces, voy a irme muy rápido con hipersensibilidades, no es muy complejo. No sé si en patología ya vieron hipersensibilidades, me imagino que no, pero quién sabe. ¿No? No, No. no. Bueno, entonces yo les voy a explicar hipersensibilidades. Pasa el video. Nos vamos a ir súper rápido en hipersensibilidades para que el viernes entremos a enfermedades autoinmunes y entonces el próximo lunes ya podamos empezar con vamos a empezar con inmunoterapia y porque también tenemos que ver vacunas, o sea, vacunación, técnicas de vacunación y todo eso. ¿Sí? Sí. Ah, y el de cáncer es bien largo. Bueno, son como 2 clases. Bueno, entonces, si tienen dudas, me las hacen saber. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno. Gracias. Suba Todos. los videos de la clase en su canal de YouTube. ¿La clase qué? Suba sus videos de clase en su canal de YouTube. Bueno, pero voy a cobrar ahí una comisión. Es cierto. Gracias, profe. Bueno, Gracias. que estén Muchas bien. gracias. Bonito día. Bye. Gracias, Doc. Chingada más.